días, queridos estudiantes. Estamos en la primer clase de sistemas de representación. Soy el arquitecto Mauro Ibarra y voy a ser su profesor y quien va a estar dirigiendo los videos para poder presentarles a ustedes cómo van a ser las clases, y voy a estar subiendo también todo este contenido a la plataforma de YouTube. Antes que nada, quisiera comenzar diciéndoles que en esta clase lo que vamos a ver es un pantallazo general de qué se va a tratar en todo el cuatrimestre. Estamos en el marco de la Universidad Nacional Tecnológica, porque esto es una materia de la UTN. Y dentro de eso, la materia se llama Sistemas de Representación. La carrera en donde estamos es Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas. Dicho esto, ahora vamos a trabajar sobre el temario, sobre cuál es el contenido que vamos a tener de la cátedra, cómo lo vamos a dictar, cuáles son las particularidades que tiene del contenido, qué cosas van a tener que hacer ustedes, cuáles son las evaluaciones que les voy a tomar, y también acerca del cronograma y cómo va a ser nuestra forma de trabajo. Habiendo dicho esto, vamos a pasar directamente a la clase en sí. Como dije, esto es la clase número 1 y vamos a hablar acerca de los temas, las fechas. Los objetivos de la cátedra, las unidades temáticas, cuáles son estos trabajos prácticos que vamos a realizar, las evaluaciones, el campus, la planificación y el cronograma. Si en este momento por ahí van quedando dudas, no se preocupen acerca de los términos, acerca de algunas palabras por ahí que puedan llegar a quedar sin entender completamente. Voy a ir explicándolas a medida que vaya hablando. A medida que vamos avanzando en el Power, bueno, también lo voy a ir explicando. Como objetivo de cátedra tenemos aprender acerca de la representación espacial, es decir, cómo tomar un objeto que existe en la realidad y poder representarlo gráficamente en el espacio de papel, ya sea papel o ya sea computadora, pero gráficamente. Esto tanto si tenemos un objeto que existe en la realidad como un objeto que queramos representar. De igual forma, también poder comprender un objeto que estemos viendo, cómo poder llevarlo a la realidad. La teoría de las proyecciones es cómo vamos a hacer de estos objetos para poder llevarlos al papel. En este caso también vamos a estar trabajando papel y computadora. Van a ver que a través de diferentes técnicas vamos a desarrollar esto. O sea, tenemos por una parte el dibujo en tablero y por otra parte el dibujo en computadora, que lo vamos a hacer a través del software AutoCAD. Interpretación de planos. Vamos a tener por una parte planos eléctricos, planos de arquitectura, diferentes planos que ustedes también pueden ir trayendo, consultando acerca de simbologías, simbologías normalizadas también vamos a ir aprendiendo. El uso de los instrumentos clásicos, es decir, instrumentos clásicos para el dibujo técnico. Tenemos dentro de esto lo que es el tablero propiamente dicho, las escuadras, compás, el semicírculo. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son los que necesitamos para hacer nuestros trabajos prácticos y cuáles son opcionales también en la adquisición. Una introducción al diseño asistido por computadora. Esto, más que una introducción, vamos a aprender mucho acerca del diseño por computadora, acerca de, más particularmente, el software AutoCAD, para que puedan desempeñarse y ejecutar planos. No solamente leer los planos, sino ejecutarlos. Así no sepan cómo prender la computadora, van a ver que a través del curso y a lo largo de todo el cuatrimestre vamos a desarrollar habilidades para poder ejecutar estos planos. Yo estoy convencido de que ustedes van a poder lograrlo. Así que estamos en esta empresa de poder trabajar sobre estas habilidades.
Generalidades, bueno, esto son las unidades temáticas. Generalidades del dibujo técnico. Tenemos, como nombramos anteriormente, los instrumentos, los materiales. Acerca de la normalización, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las normas nos van a decir cómo tenemos que dibujar. Y esto también va a servir para manejar todos un mismo lenguaje. Es decir, como técnicos tenemos que trabajar sobre un lenguaje normalizado, que se pueda comprender tanto ustedes que van a dibujar como el que va a recibir. O ya sea que se lo manden algo a ustedes y tengan que leerlo, comprendan bajo las mismas normativas. Acotación, es decir, hacer mediciones sobre diferentes objetos, planos. En la unidad 2 vamos a trabajar sobre croquis, proyecciones, escalas y perspectivas. Croquis a mano alzada, es decir, para poder hacer un boceto rápido sobre un objeto que estamos viendo, para poder practicar este ejercicio que mencionábamos anteriormente de traspasar un objeto que existe a un plano, ya sea computadora, ya sea plano de papel, pero poder llevarlo al espacio, al plano 2D, digamos, a un espacio plano. Las escalas del dibujo, esto es imprescindible y totalmente útil también, ya sea que estén trabajando sobre líneas de alta tensión que tenemos kilómetros que se recorren, o ya sea que estemos trabajando con un objeto que tengamos milímetros, no sé, un ruleman, y tenemos que saber la separación que va a tener entre cada esfera. Bueno, tenemos que saber trabajar con las diferentes escalas, las diferentes unidades de medida. En la unidad 3 vamos a trabajar con cortes y planos de conjunto. Los cortes son, tenemos un objeto ya representado en el espacio de papel o de computadora, y hacemos un seccionamiento por alguna de las partes del objeto donde consideremos conveniente, donde nos sirva para entender cómo está construido ese objeto. Y este corte lo hacemos inteligiblemente, es decir, no cortamos el objeto, sino que lo imaginamos cortado y lo representamos cortado. Así que es un ejercicio, no es muy sencillo al principio de comprender, pero van a ver que con algo de práctica es totalmente útil y es algo que lo van a usar todo el tiempo. Los planos de conjunto y despiece significa cuando tenemos varias piezas. Es decir, existen planos de objetos monolíticos, como puede ser de una sola pieza. Monolítico es, mono es uno. Como pasa con los parlantes, digamos, tenemos mono, el audio, y sale por una bocina, y en estéreo sale, bueno, en dos. Si no me equivoco, esto tampoco no quiero pifiar, pero cuando tenemos una pieza monolítica es constituida de una sola forma. Y una pieza de conjunto, o sea, un objeto con piezas de conjunto, puede ser, a ver, tomamos por ejemplo este celular que tenemos, que está constituido por una gran cantidad de piezas. Tenemos, bueno, para empezar, no es parte del celular, pero la funda, tenemos la cámara, tenemos la carcasa, adentro tenemos los componentes, es decir, multipiezas. Unidad 4, acerca de la simbología y la representación de planos. Tenemos una simbología que está normalizada, esto como lo hablamos antes, por las normas IREM. Normas IREM son las normas nacionales. Después también existen normativas internacionales que varían dependiendo qué sea lo que estemos regulando. Las más conocidas, las más populares y las más usadas son las normas ISO,
pero en nuestro caso vamos a guiarnos por la norma GIRAM. Y representación de edificios, que también existe una serie de convenciones y regulaciones para la representación de edificios. En la unidad 1, los instrumentos y materiales que se emplean, cuándo se utiliza cada elemento, cómo se lo utiliza, y vamos a hacer un listado de materiales ya en la primera clase, es decir, en esta clase, al finalizar, les voy a dar un listado para que ustedes puedan ir adquiriendo materiales en función de lo que vamos a realizar. Hay algunos que son más necesarios, hay otros que pueden pedir prestado, así que eso los dejo a su criterio. El concepto de normalización, normas nacionales, que tenemos las normas IRAM y las normas ISO. IRAM significa Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Con este nombre nació y fue, no recuerdo precisamente en qué año, pero con el objetivo de regularizar los materiales en Argentina. Después se extendió y abarcó diferentes categorías, no solamente de los materiales, y a partir de allí se llama Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que es el nombre que tiene actualmente. Después tenemos dentro de esto los formatos de láminas y rótulos, es decir, vamos a trabajar con hojas normalizadas. Las hojas que tienen normalmente para imprimir en la computadora son hojas normalizadas, estandarizadas. Por ejemplo, si prestaron atención, se llama hojas A4 cuando piden para un documento de Word normal. Y viene con un tamaño de ancho de 210 milímetros por 297 de alto. Es decir, compren donde compren una hoja A4, va a venir con estas dimensiones. Así tenemos diferentes formatos de hoja, también existen A3, A2, A1, y eso vamos a verlo y vamos a ver cuáles son los rótulos para cada tipo de hoja. Por lo general se repiten, así que es dentro de todo sencillo. Tenemos el plegado de láminas, cómo se plegan las láminas, qué consideraciones hay que tener en cuenta, los tipos de líneas, los grosores, ya si tenemos línea continua, si tenemos línea que viene con un espaciado intermedio, cada cuánto se hace este espaciado, vamos a verlo tanto en el tablero, en el papel, cómo se dibuja a lápiz, y vamos a verlo también en AutoCAD y cómo obtener estas líneas. Tenemos la caligrafía, es decir, los tipos que se van a usar también en el papel y en la computadora. La caligrafía es la forma de escribir. Por ejemplo, tenemos caligrafía como se hacía en la escuela, que teníamos la cursiva, y tenemos caligrafía como se hace de forma técnica, que tenemos la imprenta con mayúsculas y minúsculas. Componentes de la acotación, tenemos las unidades, importantísimo, los tipos de acotación, es decir, no va a ser la misma forma de acotar si tenemos una pieza vista en plano, si tenemos un objeto circular o si tenemos un corte. Para cada uno vamos a tener diferentes formas de acotar. Así como qué pasa con las cotas y las escalas, cómo ajustar esto, cómo tenemos que presentarlo, ya sea si tenemos una escala muy chica, es decir, lo que hablábamos de una distancia de kilómetros, así tenemos una distancia de milímetros. A la par de cómo tenemos las clases teóricas, también vamos a ir desarrollando los laboratorios. Los laboratorios van a ser donde vamos a trabajar con AutoCAD. Es decir, vamos a tener momentos destinados de la clase donde vamos a estar
en la computadora desarrollando los ejercicios de AutoCAD. Ahí ustedes van a poder evacuar las dudas, van a poder realizar parte del trabajo práctico y parte van a tener que realizarlo en sus casas. A menos que terminen el trabajo directamente en el laboratorio, sería lo ideal. Pero la idea es, clase a clase vamos a ir reforzando y laboratorio a laboratorio también vamos a ir adquiriendo estos conocimientos y también estoy seguro de que van a ir adquiriendo confianza en el dibujo de AutoCAD. Recuerden que el dibujo en computadora, como cualquier habilidad, es cuestión de práctica y cualquiera lo puede aprender. Yo sé que por ahí van a hacer muchos conocimientos juntos a la vez, porque van a tener que aprender por una parte las normas del dibujo técnico y por otra parte cómo usar el programa, pero cuando empiecen a unificar las cosas, a unir los hilos, que vamos a ir haciéndolo a través de trabajos prácticos sencillos. Yo quiero hacer eso, quiero hacer trabajos que sean sencillos, pero constantes. Muchos trabajos prácticos sencillos. Entonces, eso nos va a dar las habilidades para poder hacer cosas más complejas más adelante. Pero vamos a arrancar de cosas simples. Así que van a poder realizarlos. Tenemos la descarga y la instalación, cómo obtener el programa, cómo bajarlo a internet de manera legal, con una licencia de estudiante, porque tengan en cuenta que estamos en una universidad pública, entonces contamos con licencias que nos proporciona Autodesk, que es el fabricante de AutoCAD, y que son licencias originales. Tenemos el entorno de trabajo, es decir, qué vamos a ver cuando abramos AutoCAD. Hacemos un pantallazo, si lo tengo abierto, acá está. Esto es, bueno, acá lo tengo en inglés porque quiero rendir un examen que es en inglés, así que lo estoy estudiando ahora justamente en inglés, pero vamos a trabajar con la versión en castellano. Las herramientas línea, polilínea, círculo, rotar, mover, copiar. Bueno, todo esto es el programa. Esta es la versión 2024. También tenemos la versión en 2021, que dependiendo de la computadora con la que cuenten, va a ser más liviano trabajar con una o con otra versión. Acá tenemos el entorno, es decir, cuáles son las diferentes ventanas gráficas. Al principio parece un montón, pero van a ver que no son tantas las herramientas que se usan y es como manejar, digamos. Al principio parece que tenés que embragar, tenés que poner la luz de guiño, que mirar para salir, que tener un montón de cosas en cuenta y cuando nos damos cuenta es una actividad que no la vas pensando el cómo hacerlo, sino simplemente qué es lo que tenés que hacer con eso. Las herramientas del dibujo tenemos líneas, polilíneas, arcos, textos, para qué sirve cada una, cuándo se usa cada una, cuáles son los comandos, es decir, existen formas de ejecutarlas buscando el botón y existe por comando, es decir, escribiendo en el teclado y ejecutando un comando. En la unidad 2 vamos a ver acerca del croquis y a mano alzada para que podamos tener una práctica en la generación de este trabajo de pensar un objeto de manera bidimensional, las normas para la proyección ortogonal, cómo vamos a hacer este ejercicio para poder llevar a cabo este croquisado, pero ya de manera técnica. Cuáles son las vistas, las escalas del dibujo, acerca de qué es una escala conceptualmente, cuáles son las escalas de ampliación y reducción habituales y las normadas, y cuáles son, cómo
cómo realizar una escala a medida de lo que necesitemos. También acerca de la perspectiva, tenemos perspectiva de un plano en 3 dimensiones, es decir, cómo vemos un objeto representado en un plano de papel que no tiene profundidad, cómo lo vemos para hacerlo como si se viera en 3 dimensiones. Perspectivas axonométrica, isométrica y dimétrica. Vamos a ver cómo son estas perspectivas, pero lo más habitual es que trabajemos con una de estas perspectivas, y voy a hacer énfasis también en el desarrollo de los trabajos prácticos, en comprender cómo realizar una. Las perspectivas oblicuas, tenemos también caballera. Cada perspectiva nos sirve también para diferentes formas de mostrar el objeto. Tengan en cuenta que a veces es necesario mostrarlo de una vista más aérea, a veces desde abajo, a veces más del lateral. Entonces, cada perspectiva nos va a servir para diferentes representaciones. Y la acotación en perspectiva. También en el laboratorio vamos a ver acerca de cómo configurar nuestro espacio de trabajo para que nos sea más cómodo, cuáles son las configuraciones habituales que existen y las predefinidas ya por el programa, cómo guardar un dibujo, cuáles son los formatos, las versiones, cómo modificar estos dibujos, es decir, ya tenemos algo dibujado, cómo editarlo, ya sea si queremos estirarlo, ya sea si queremos achicarlo, redondear bordes. Si queremos insertar un objeto, queremos insertar una imagen, un PDF, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo convertir un PDF a un dibujo? El sistema de coordenadas, que tenemos coordenadas polares y coordenadas relativas. Tengamos en cuenta que el AutoCAD es como si fuera un tablero para el dibujo en precisión. Entonces, cada punto puede contar con una coordenada. Cada punto cuenta, de hecho, con una coordenada. Ahora nosotros podemos valernos de estas coordenadas para dibujar, o podemos dibujarlo como si estuviéramos en un tablero. De esto ya hablaremos en su debido momento. De igual manera con el sistema de coordenadas universal y por usuario. Las escalas gráficas, cuáles son las escalas que ya vienen con el programa y cómo modificarlas de acuerdo a lo que necesitemos nosotros. Acerca de los cortes y las secciones hablaremos en la unidad 3. 3 de 4 llamamos. Cortes longitudinales y transversales. ¿Qué significa esto? Un corte longitudinal, para acordarnos, longitud siempre va a ser el corte más largo. Es decir, tenemos, por ejemplo, este mouse en longitudinal. Si tenemos visto que esta es la vista de frente, va a ser este corte, porque esto es más largo que esto. Esto sería un corte transversal y esto sería un corte longitudinal, por dar un ejemplo sencillo. Tenemos cortes parciales y quebrados, es decir, podemos cortar una parte del objeto, podemos hacer que el corte pase por varias partes. Cortes de piezas monolíticas y conjuntos de piezas, lo que hablábamos un poco recién, que podemos cortar un objeto que sea de un solo componente o de varios componentes. Y de igual manera con los planos de conjunto y los planos de despiece. Tenemos cómo presentar un plano de conjunto, cómo hacer un despiece. Habrán visto por ahí cuando se compra un mueble, supongamos un placard, que vos tenés cómo está armado el placard y arman un despiece explotado. Es decir, la puerta por un lado, seguido con una línea punteada, donde va el tornillo, seguido por una línea punteada, donde va la arandela, y así con cada parte. Que esto nos sirve de mucha ayuda para mostrar cómo se arma un objeto. En el laboratorio también vamos a ver acerca del uso de las capas. Muy útil en AutoCAD el uso de las capas. Es decir, podemos tener
un objeto dibujado en una capa, podemos tener las cotas puestas en otra capa, podemos tener artefactos eléctricos, por ejemplo, en otra capa. Entonces, nosotros tenemos el edificio, supongamos en esta capa de abajo, y decidimos ocultarlo porque estamos trabajando únicamente con los artefactos eléctricos. Ya veremos en su debido momento el uso y la aplicación que tiene el uso de las capas. Cómo trabajarlas con ellas, cómo crearlas, modificar el color, grosor, cómo igualar sus propiedades. También trabajaremos sobre las cotas, cómo crear cotas, cómo trabajar sobre el tamaño de las cotas, la forma de que terminen las puntas, es decir, ya sea que queramos que termine con forma de flecha, con forma de redondo. Todo esto nos va a permitir el mismo software. En la unidad 4 vamos a ver acerca de la simbología utilizada para piezas mecánicas y piezas eléctricas y la representación típica en edificios, es decir, para planos arquitectónicos, estructurales, instalación eléctrica, plantas, cortes, vistas, cómo se representa cada parte y acerca de las acotaciones. En esto no vamos a profundizar tanto, va a ser más que nada un pantallazo. En el laboratorio 4 vamos a ver, aclarar, laboratorio de la unidad 4 no significa que vamos a tener una clase, significa que ya estamos en la unidad 4, bueno, cuáles son los laboratorios que vamos a tener, qué temas vamos a ver, son los siguientes. De la impresión, el uso y las ventajas del espacio de papel, es decir, dentro del mismo AutoCAD tenemos dos espacios, espacio modelo y espacio papel. En el espacio modelo nosotros dibujamos de una forma y en el espacio papel vemos cómo vamos a imprimir esto. En el espacio papel podemos definir diferentes escalas para un mismo objeto en el espacio modelo. Para hacerlo más representativo, en el espacio modelo es la forma en la que existe el objeto en la realidad. Si existe el objeto con 10 metros de alto, nosotros lo dibujamos de 10 metros de alto en el espacio modelo. Y en el espacio papel vemos si lo imprimimos en una hoja chica, en una lámina mucho más grande o en una sábana. Eso ya va a estar definido de acuerdo a la necesidad que tengamos o a los requerimientos que nos pide nuestro cliente. Pero el dibujo en el espacio modelo se mantiene 1. La exportación, es decir, si nosotros necesitamos enviar nuestro dibujo a otra persona, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo enviar por correo? ¿Cómo enviar por WhatsApp? Lo mismo, si tenemos que imprimir y enviárselo a alguien, ¿cómo es la forma más conveniente? Y si nos da tiempo, vamos a ver algo de 3D. En principio con SketchUp, que es otro software que agiliza un poco este trabajo del desarrollo en 3 dimensiones. Tengamos en cuenta que hasta este momento estábamos trabajando todo en 2 dimensiones, todo de forma plana. El 3D lo que nos da es volumen en el objeto. Ya entrando en los trabajos prácticos, tenemos que cada uno debe tener su propia carpeta tapa transparente donde se guardarán los respectivos prácticos que vayamos haciendo. Dentro de la carpeta también va a haber una hoja que es la portada. Cada uno debe tener su propia portada con el nombre. Esto que está acá es meramente representativo, es decir, esto lo vamos a corregir para que diga el nombre de la carrera, Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas. Yo les voy a pasar el modelo, lo voy a subir al aula virtual, lo van a tener ahí para descargar en PDF y poder imprimir y
tener esto en su portada y completarlo con sus propios datos. De igual manera, también la ficha del alumno, donde va a estar registrado cada corrección que vayamos haciendo de los trabajos prácticos. A continuación también les voy a mostrar cuáles son los trabajos prácticos que vamos a hacer. Y acá yo voy a ir corrigiendo. De igual manera también va a estar la corrección en el aula virtual y va a estar la ficha que yo voy a llevar de cada uno de ustedes. Seguimos. Tenemos los trabajos prácticos. El primero es el de normalización, es decir, para que tengan un acercamiento a cómo trabajar con los elementos de precisión, con las escuadras, con el tablero, con la regla paralela. Y el cuaderno de caligrafía, que vamos a seleccionar algunas hojas, las que sean más representativas, más significativas, y bueno, esto van a tener que completar y repitiendo. Todos los trabajos prácticos van a ser a lápiz, es decir, van a poder borrar, corregir y ir haciéndolo a medida que se vaya presentando. Ahora, si es necesario corregir una vez que está finalizado el trabajo práctico, yo le hago una devolución y supongamos hay que rehacerlo porque tiene varios errores, se deja esa hoja tal como están, no se borra y se corrige, sino que se hace otra y en esa otra sí se lo hace de la manera correcta. Si tiene 6 o más, no es necesario hacerlo de nuevo. Después tenemos el práctico para la acotación. Vamos a seleccionar también una de estas hojas, no vamos a dar de todas, que acá van a ir viendo los diferentes métodos de acotación, tanto en vista, en planta, en axonométrica, en corte. Después tenemos un práctico dedicado a las axonometrías, es decir, a la vista en perspectiva que está de manera axonométrica, para que puedan practicar el dibujo, practicar la vista. Y después tenemos dedicado a los cortes, secciones y escalas, ya casi a manera de práctico integrador, tenemos el cuarto práctico. También de esto vamos a seleccionar una de las actividades y sobre esa vamos a ir trabajando. Las instancias para la aprobación tenemos completar el primer parcial de manera correcta, aprobado. Van a tener también una instancia para recuperatorio. Completar el segundo parcial, de igual manera, también aprobándolo o en su recuperatorio. Y completar todos los trabajos prácticos. Tengan en cuenta que los trabajos prácticos se dividen, por una parte, los que son hechos a mano, que los tomamos como trabajos prácticos en lámina, y los trabajos hechos en CAD, que también vamos a imprimir, y estos se hacen en PDF, se van a enviar por el aula virtual, se lo envía en formato CAD y en PDF, y ustedes pueden tener una copia en su carpeta. Para la promoción de la materia es necesario aprobar todas estas instancias, es decir, la totalidad entregada y aprobada de todos los trabajos prácticos más los 2 parciales aprobados. Con esto la materia se da por promocionada. Ahora, para regularizar la materia tienen 2 opciones. Una, entregar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos y aprobar la caligrafía. Esto sin haber rendido o haber rendido sin haber aprobado los parciales. Es decir, vamos a desarrollar un examen final para estos casos. O aprobar el primer y segundo parcial, el 100% de los trabajos prácticos y solamente haber aprobado el 50% de estos trabajos prácticos. Es decir, haberlos entregado en la totalidad, pero no haberlos aprobado a los trabajos prácticos en la totalidad. Es la otra alternativa.
Los instrumentos evaluativos que vamos a desarrollar tenemos el portfolio con todos los trabajos prácticos. Allí ustedes van a ir registrando cada trabajo, cada recuperatorio de trabajo práctico que vayan haciendo, todo queda registrado allí. Es su responsabilidad también conservar esta carpeta, este portafolio, así como la ficha de alumno. También, en caso de que sea necesario, de acuerdo a una instancia final, evaluamos hacer un interrogatorio oral, de igual manera un interrogatorio escrito, una evaluación escrita, esto ya como una instancia próxima si es que no se cumplieron las condiciones de promoción en su totalidad. Los criterios evaluativos son la utilización correcta de los elementos de dibujo técnico, una actitud responsable y crítica frente al trabajo, es decir, hacerlo de manera seria, profesional, teniendo en cuenta que esto va dedicado a su vida profesional. Y demás elementos como la participación en clase, la integración teórica práctica para que podamos asimilar los conocimientos que fuimos desarrollando durante la teoría, aplicarlo en la práctica. El campus virtual es la plataforma mediante la cual van a presentar los trabajos prácticos. Allí es donde ustedes van a subir su trabajo práctico, ya sea en PDF, en formato en CAD, ya sean los exámenes. Todo lo que comprenda la materia lo vamos a desarrollar a través del campus virtual. Ahí también van a estar los power de consulta, van a estar subidos los videos, el material bibliográfico. Todo lo que sea oficial en la materia va a estar dentro del campus virtual. Ya entrando en el desarrollo de los trabajos prácticos, les voy a estar pidiendo en qué formato tienen que ir presentando cada cosa. Para el calendario tenemos un desarrollo de 4 meses. Como sabemos, la materia es cuatrimestral, es decir, se comienza a desarrollar ahora que es el 8 de agosto y va a terminar para el 28, estaremos cerrando y el 5 yo le hago la devolución, el 5 de diciembre, yo le hago la devolución completa de todas las notas. A lo largo de este cuatrimestre vamos a estar desarrollando 4 unidades temáticas, vamos a tener 2 exámenes parciales y vamos a tener una multitud de trabajos prácticos divididos en 4 prácticos a mano y 4 prácticos en CAD, es decir, a computadora. Ojo, ojo, que viene la planificación y acá hay mucho para atender. Por una parte tenemos la primera. Para quienes tengan algo de conocimiento de Excel, les puede resultar familiar, y para quienes no, esto se desarrolla en columnas, que son las verticales, y en filas, que son las horizontales. Bueno, en la primera columna nosotros tenemos T más P, que es teoría más práctico. Es decir, tenemos la clase teórica más una actividad práctica donde vamos a hacer todo lo que sea práctica es a mano. Es decir, con tablero, con escuadra, pero a mano. Y lo que sea L es laboratorio, donde vamos a estar en la computadora. Ya saben, laboratorio, CAD. Práctico, tablero. Eso como para tenerlo en resumen. La fecha. Acá vamos a poner la fecha de ese día. Como estuve mirando, no nos toca ningún feriado, lamentablemente para ustedes, así que por una parte mejor porque tenemos más tiempo para desarrollar los trabajos prácticos. Tengan en cuenta que de la manera que está planificado acá es para que podamos invertir el tiempo en desarrollar los prácticos en clase, cosa de que si ustedes tienen alguna duda me lo puedan preguntar en ese momento, no que lleguen a su casa y ahí empiecen con 500 preguntas, porque va a pasar, digamos, cuando empiecen a tener dudas. Es totalmente normal, es parte del aprendizaje, pero
qué mejor que esas dudas las puedan evacuar en el momento. El tema teórico va a ser el tema que vamos a desarrollar en clase. Como pueden ver, acá por la lista, vamos a tener una gran cantidad de clases teóricas donde vamos a desarrollar los conceptos que se van a dar en el examen, que vamos a desarrollar en los prácticos, que vamos a desarrollar en el CAT. Todos estos conceptos se vuelcan después en las demás instancias evaluativas, que es trabajo práctico, CAT, etc. Laboratorio y práctica. Acá vemos las actividades que vamos a desarrollar. Va a haber días que trabajemos en el laboratorio, es decir, con las computadoras, y va a haber días que hagamos práctica, que va a ser a tablero, con escuadra. Eso ya lo van a ir viendo tanto acá como lo vamos a ir diciendo en los diferentes medios de difusión que les voy a compartir a continuación. El día de la consigna. Este día va a ser el día que les digo, bueno, hoy comienza el trabajo práctico número 1, hoy comienza el trabajo práctico número 3, hoy comienza el trabajo práctico de AutoCAD número 2, por poner un ejemplo. El día que pido la entrega va a ser el día que esté habilitado en el aula virtual para que ustedes entreguen este trabajo práctico. De igual manera, también ese día lo tienen que llevar a clase y allí me entregan el trabajo práctico para que yo les devuelva la semana siguiente. La devolución, como está previsto, es la semana siguiente al día que ustedes me hacen la entrega. Es decir, vamos a un ejemplo. Tenemos el día 5 del 9 del 23. Es decir, 5 de septiembre, si no me equivoco, del 2023. Comenzamos la clase teniendo croquis y proyección ortogonal. Vemos durante las 2 primeras horas, vemos sobre croquis y proyección ortogonal. En la segunda parte de la clase, primero les doy el trabajo práctico, el segundo trabajo práctico, les digo de qué se trata, qué es lo que hay que hacer. Y comenzamos a resolver ese segundo trabajo práctico ya en esa clase. A la vez, ese día ustedes tendrían que haber entregado por el aula virtual el primer trabajo práctico y el primer CAD, todo de manera virtual y también presencial para que yo lo pueda corregir la semana siguiente. Bien, después tenemos las instancias evaluativas, que tenemos el primer parcial y el segundo parcial. En el primer parcial tenemos las 2 unidades temáticas que comprenden la unidad 1 y la unidad 2, y en el segundo parcial tenemos de las últimas 2 unidades temáticas que son la 3 y la 4. Estos parciales son de aprobación obligatoria si ustedes quieren promocionar la materia. Si ustedes regularizan la materia, no es necesario que aprueben las 2 instancias, sí que entreguen todos los trabajos prácticos. Esto ya veremos más en detalle, pero vamos a hacer todo lo posible para promocionar la materia. Yo voy a ayudar para que si queda alguna duda con algún trabajo práctico, vamos a trabajar sobre eso y van a ver que van a poder promocionar la materia. Los días de parcial no vamos a tener clase, es decir, no vamos a tener clase teórica, no vamos a tener laboratorio, no vamos a tener trabajo práctico, únicamente tenemos el parcial. Yo de igual manera voy a estar esos días en la clase una vez finalizado el práctico. Si ustedes quieren evacuar dudas sobre algún trabajo práctico o sobre algún laboratorio, ese día voy a estar también para que puedan ir haciéndome consultas o podamos desarrollar cosas en la misma clase. Una vez finalizados los parciales, tenemos una instancia de recuperatorios y una pequeña instancia de completamiento si es que quedó algún práctico o algún elemento por recuperar.
Después de eso sí, ya tenemos el cierre definitivo de las notas. Siguiendo a esto, los medios de contacto por lo que se pueden comunicar son por el campus virtual, a través de mensajes o notificación que me va a llegar, a través del grupo de WhatsApp que vamos a armar en la primera clase, y acá van a poder evacuar dudas sobre los trabajos prácticos, sobre el desarrollo de la clase. Vamos a hacer de lo posible que esto sea lo más formal posible, digamos. El correo electrónico también es mi correo particular, así que vamos a tratar de mantenernos dentro de estos dos primeros, que es el campus y el grupo de WhatsApp. Y un canal de YouTube que va a ser donde voy a estar subiendo esta clase de contenido, esta clase de videos. También voy a acompañar con videos sobre cómo resolver los prácticos, ya sea si tenemos el práctico en AutoCAD, ya sea si lo tenemos por tablero. Y tengan en cuenta, voy a subir en la medida que me sea posible. Llegamos de esta manera al final de la clase. Como ven, puede parecer mucho al principio, pero a medida que vayamos desarrollando las clases van a ver que no es tanto. Así que un saludo grande, nos estamos viendo la próxima en el siguiente video o ya en la clase presencial en la UTN. Un cariño, hasta pronto.